De periodistas. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a mis compañeros, al senador Marco Antonio Blázquez, al senador Zoe Robledo, al senador Fidel de Médicis Hidalgo, al senador David Monreal Ávila, a la senadora Lorena Cuellar Cisnero, al senador Jesús Casillas Romero, a la senadora Rosadriana Díaz Lizama, a la senadora Marías del Campo Gursa, al senador Rabindranath, que se acaba de sumar, y los que se acumulen por apoyarme en esta iniciativa. Quiero agradecer en este momento la presencia del maestro Adolfo Gómez Vives, que es profesor de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, que fue pues una persona que contribuyó muchísimo para la construcción de esta iniciativa, y le quiero dar las gracias al profesor. Como ustedes saben, en México la profesión del periodista y la libertad de prensa pasan por un momento crítico. El desarrollo del derecho a comunicar y de recibir información veraz por y para los ciudadanos ha sido vulnerado por distintos factores, entre ellos la falta institucional y debidos marcos legales para la protección de los profesionales de la comunicación. Para efectos de esta propuesta, se empleará la definición usada por la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuya normativa vigente contempla a un periodista como las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole, cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen. Solamente a octubre de 2017 han sido asesinados 11 periodistas y se han registrado 276 agresiones contra la prensa en el primer semestre del mismo año. Según reporta la organización dedicada a la protección de la libertad de prensa en el reporte Violencia contra la Prensa, artículo 19, esto se suma al hecho de que 99.6% de los homicidios contra periodistas permanecen en la impunidad y se reporta un ataque de esta naturaleza cada 15.7 horas, a pesar de la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, FEADLE, autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y perseguir delitos que atienden contra la prensa y el ejercicio del derecho a la información. A pesar de estar en constante estado de riesgo, es también alarmante el hecho de que el salario mínimo profesional del periodista en promedio sea de 9,218 pesos al mes, según cifras del Observatorio Nacional y reportado por Unión Jalisco, y 4 de cada 10 estudiantes de comunicación o periodismo no obtienen trabajo en su profesión. Es por esto que en el ámbito de la protección al derecho a la información, la libertad de prensa, los derechos laborales y salvaguardar el desarrollo profesional del periodismo en México, se propone establecer la cláusula de conciencia de los periodistas, la cual se entiende como un mecanismo de protección para el libre ejercicio del periodismo y que beneficia la libertad de expresión, ambos conceptos una necesidad en cualquier sociedad que se precie de tener una sana democracia. Este término se emplea para apelar la defensa de la dignidad de los profesionales de la comunicación y su prestigio, ya que les permite blindarse de patrones, editores o directivos de medios de mal usar información con el nombre de periodistas. De esta forma, se entiende que la cláusula de conciencia protege al periodista de negarse a publicar información con la que no esté de acuerdo por cuestiones ideológicas o deontológicas, se haga mal uso del nombre del periodista en la diseminación de información, que se haga cambios a sus publicaciones, sean estas de géneros informativos o de opinión, sin su previo consentimiento, o que un medio cambie radicalmente de postura editorial, poniendo en entredicho la libertad de expresión del comunicador. En este sentido, es necesario también explicar la realización del ejercicio profesional periodístico, mejor explicado a través de los periodistas mismos, quienes dividen la comunicación profesional en dos géneros: género informativo, género de opinión.
Estas especificaciones surgen de las definiciones realizadas en el Manual de Periodismo de Vicente Leñero y Carlos Marín, escrito originalmente en 1986. Dado el carácter de subjetividad dentro de lo que radica la ética profesional del periodista, en este proyecto de iniciativa se contemplan los códigos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en la que establece en su resolución 20C de 1978, atendida por los Estados miembros, incluido México, que los lineamientos son: 1. El derecho del pueblo a una información verídica. 2. Adhesión del periodista a la realidad objetiva. 3. La responsabilidad social del periodista. 4. La integridad profesional del periodista. 5. Acceso y participación del público. 6. Respeto de la vida privada y de la dignidad del hombre. 7. Respeto del interés público. 8. Respeto de los valores universales y la diversidad de las culturas. Bueno, pues yo quisiera que el senador Blázquez también nos hable un poquito de lo importante que es esta iniciativa, porque pues él es un símbolo en el ámbito de los medios de comunicación en su estado natal, al cual representa, en Baja California Norte, y quisiera cederle la voz a mi compañera. Muchas gracias, compañera senadora Luz María Beristain. Primero que nada, saludarlos con todo respeto, decirles que sin reserva he apoyado esta iniciativa de mi compañera muy querida y respetada, porque sé que no solamente nace de su buen oficio legislativo y ciudadano, sino que está respaldada por personas que conocen de la materia tanto en la academia como en la práctica, como es el compañero Gómez Vives, un prestigiado catedrático periodístico, y el compañero Sebastián Lamont, que es un compañero muy respetado en el área informativa. Creo que la objeción de conciencia es un punto toral en el ejercicio de todas las profesiones. Debiera ser, por supuesto, una característica constitucional de todas aquellas profesiones en las que quienes las practican tuvieran alguna objeción para desarrollar algún modelo o una práctica específica. Ojalá que se pudiera extender, por ejemplo, al derecho, ojalá que se pudiera reforzar en las áreas médicas o en el área militar, pero lo que nos ocupa aquí es precisamente una de las áreas más importantes de la actividad social del país, que es la comunicación social. Creo que con los nuevos sistemas, con los nuevos ejercicios, las nuevas prácticas periodísticas, sí se llega a perder la meticulosidad de quién y cómo redactó una información o cómo la obtuvo. Y la misma dinámica, la velocidad a la que se mueve la comunicación en este tiempo. Imagínense, un tuit que se despacha ahorita, en 10 minutos es viejo. Un post de Instagram o de Facebook que se publica en este momento, en 1 hora, ya es una publicación ancestra, es una publicación anciana. Entonces, esta misma dinámica genera que no se tome el cuidado debido en quién es la persona que obtiene esa información y cómo la obtiene. Y muchas veces, lo hemos visto inclusive en medios prestigiados, se agrega alguna leyenda de con información de X, de Y y de Z, cuando realmente alguna o algunas de esas personas no están involucradas en la obtención de esa información, mucho menos en la redacción. Entonces, sí creo que es un punto muy importante, porque son derechos de fuero interno que los periodistas deben de tener, al margen de que tuviéramos una agenda muy importante que desarrollar, que no son materia de esta conferencia de prensa y que pasan por una fiscalía especializada, ahora que está de moda esto de las fiscalías, pero que atienda, en este caso, una fiscalía autónoma, que atienda las agresiones a medios de difusión y periodistas. Muchas gracias, compañera, por tomarme en cuenta. Gracias, compañeros, estoy para servirles. Yo le pediría
al periodista Sebastián Lamón que nos apoye dando un comentario al respecto. Por favor, Sebastián. Gracias, senadora. La cláusula de conciencia, como lo saben los académicos, tiene dos puntos de partida en países de la Unión Europea como España, particularmente, Francia y Alemania. A partir de ello, y en los artículos 51 al 53 de la Ley del Trabajo en México, habla de la necesidad de transparentar el quehacer periodístico y ese es el objetivo de la misma. Si todos transparentamos nuestro sacerdocio, el día de mañana nos fortalecemos como gremio en detrimento de quienes no conciben esa proyección. Le pediría, por favor, al profesor un comentario. Muchas gracias, buenos días. Celebro la iniciativa que se presenta el día de hoy, particularmente porque los medios de comunicación, los periodistas, están pasando, y ustedes lo saben perfectamente bien, por un contexto muy complicado. Creo que esta iniciativa que refuerza la Ley Federal del Trabajo debiera en algún momento subirse a nivel constitucional. Sin embargo, lo que se presenta el día de hoy, desde mi punto de vista, es un paso importante. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Les preguntan de la revista Zócalo. Carlos Padilla. Senadora, ¿qué trascendencia tiene esta cláusula para el ejercicio profesional y cómo piensan ustedes hacer acopio de las firmas para presentarla como iniciativa y que ésta prospere? Bueno, yo creo que va a ser difícil que los compañeros se nieguen a respaldar esta iniciativa, dado que nuestra labor siempre es respaldada por el gremio periodístico. O sea, nosotros los políticos no vale lo que procesemos si no hay una divulgación. O sea, si no nos apoyan para multiplicar el efecto de la iniciativa que generamos o de la noticia que en ese momento estamos creando, pues es como si no tiene eco lo que nosotros hacemos, es como si no lo hiciéramos. Ahí en Quintana Roo se dice, si después de poner un huevo no se cacaraquea, es como si no se hubiera puesto el huevo. Entonces yo creo que los compañeros tienen claro, espero que mis compañeros senadores entiendan que en el proyecto nacional de la vida política, en la democracia que queremos que cada día se fortalezca más, nosotros tenemos que trabajar de manera conjunta con los comunicadores. O sea, los comunicadores son esenciales para nuestro trabajo. Entonces, ¿por qué no apoyarlos? ¿Por qué no protegerlos? ¿Por qué no poner en la tarima los temas que atañen al gremio periodístico? Hoy, como aquí ya se dijo, hay una crisis en el ámbito periodístico. Se sientan, es difícil que lo vayan a decir, porque todos trabajan en algún lugar y a veces hay presiones de alguna índole. Pero ya hay también una apertura democrática y habrá voces valientes que se atrevan a hablar de la problemática que existe al interior de este gremio y que se atrevan a alzar la voz y que agarremos una sinergia en la que nos respaldemos mutuamente, periodistas y servidores públicos que estamos generando noticias con las iniciativas que presentamos, con los proyectos de trabajo que realizamos, pero que si no hacemos esa dupla, comunicadores, servidores públicos, clase política de esta nación, y no empezamos a evolucionar, pues nos quedaremos como país en el subdesarrollo en ese sentido. No es posible hacer uso de compañeros comunicadores y no voltear a ver la problemática que están viviendo y no apoyarlos, aunque no se atrevan a hablar muchos, pero nosotros sí tenemos que respaldar la problemática que sabemos que existe al interior de este grupo y apoyarlos, porque tenemos que estar metidos en todos los ámbitos. No tenemos más preguntas registradas. Gracias. Muchísimas gracias. Te felicito, compañero. Una gran iniciativa. Compañero catedrático. Ya podemos platicar, Amor. Sí, a ver, ahorita me dices. Compañero Lamón.